En esta ocasión lo que vamos a hacer es una demostración de cómo se regula el herraje de una ventana paralela deslizante o siloparalela. Vamos a arrancar por la parte de abajo, la parte esencial de la regulación de la ventana. Lo primero que tenemos que tener en consideración en el herraje de la paralela es que si regulamos la altura de un carro, la del otro carro hay que regularla en igual medida, ¿sí? No podemos regular más de un lado que del otro, tiene que quedar siempre plana por la parte de abajo la hoja, ¿de acuerdo? Con lo cual, como tenemos regulación tanto positiva como negativa en altura de los carros, que es una de las innovaciones que se incorporó en el herraje de la Rotopatio Alversa, podemos hacer que la hoja tanto suba como baje, ¿sí? Cuando con el herraje anterior solamente podíamos hacerla subir, ¿de acuerdo? Pero con el herraje de la Rotopatio Alversa podemos hacer tanto que suba como que baje la hoja, ¿de acuerdo? Y repito, siempre tenemos que hacer que si subimos o bajamos de un lado, del otro por igual, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos controlado eso y que por la parte de abajo la hoja monta perfecto, cuando cerramos la ventana lo que tenemos que tener en consideración, en este caso está en un banco que está inclinada, pero bueno, cuando la cerramos, ¿sí? Que entra tanto de arriba como de abajo, al estar la hoja en vertical, cuando está la hoja totalmente cerrada, vamos a comprobar si la hoja se queda cerrada o si tiende a abrirse, ¿sí? Si por lo que sea la hoja tiende a abrirse o hace demasiada fuerza para cerrarse, podemos jugar con la regulación de la inclinación del carro, ¿de acuerdo? Esto lo que va a hacer es que la hoja termine de entrar correctamente. Lo mismo que antes, la norma es lo que tocamos de un lado, lo hacemos lo mismo por el otro. Y aprovechamos a comentar que también una de las innovaciones que también se incorporó en el herraje Rotopatio Alversa es que tenemos aquí unos indicadores que nos marcan la posición en la que está regulada la inclinación del carro, con lo cual podemos regular la posición y en el otro lado conseguir o buscar exactamente la misma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tuviéramos que girarle un cuarto de vuelta, ahí podemos ver que está indicando la posición en la que está regulada, ¿sí? Y en este caso la dejamos en la posición de origen para que tenga tanto regulación positiva como negativa, ¿de acuerdo? Verificamos esto, ¿sí? Que no se abre ni se cierre sola. Hay que comprobar que esté montando de los dos lados los 8 milímetros que tiene que montar, ¿sí? Que el carro está entrando, que la hoja está entrando en el marco en la posición que corresponde, que no se está ni adelantando ni atrasando. Teniendo la hoja que está montando lo que corresponde por abajo y por los lados en ambos casos, ya nos queda verificar que la hoja esté entrando correctamente en el resto del perímetro. Si por lo que sea el hueco de la obra o la instalación nos ha obligado el marco o nos lo ha girado para un lado o para el otro, entonces no vamos a jugar con los carros para conseguir esa inclinación de la hoja, ¿de acuerdo? Como dije antes, los carros siempre van por igual. Lo que vamos a jugar es con el acristalamiento, ¿sí? Acristalando más en unas esquinas o en las otras, vamos a hacer que el marco, la hoja incline hacia un lado o hacia el otro para conseguir que monte correctamente por todo el perímetro de la hoja, ¿sí? Una vez que tenemos la hoja que está montando correctamente en todo el perímetro, ya entonces no debe haber ningún inconveniente para poder cerrarla y que todos los bulones entren con precisión y con tolerancia dentro de todos los cerraderos en todo el perímetro de la ventana, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos la hoja que entra en la posición correcta y que monta en todo el perímetro del marco los 8 milímetros que corresponden y queda totalmente bien apoyada, vamos a proceder a comprobar solamente la regulación de los bulones, ¿sí? Los bulones son bulones excéntricos que regulan tanto en presión como en altura, ¿sí? Una vez que conseguimos la presión adecuada, que tenemos un indicador que nos marca dónde está ejerciendo la presión, si está en el punto máximo o mínimo de presión del bulón excéntrico, que regula prácticamente 1 milímetro de presión. Si hiciera falta, lo que podemos hacer es que el bulón avance o retroceda, ¿de acuerdo? En principio, si la ventana está montando los 8 milímetros en todo el perímetro, no hace falta utilizar la regulación de la altura del bulón. El bulón va a ir a parar justo al centro del cerradero, ¿de acuerdo? Pero si hiciera falta, siempre podemos conseguir que el bulón entre o salga 0,8 milímetros positivos o negativos para que
vaya a parar a la posición más adecuada. Es muy improbable, pero en el caso de que la ventana al cerrarla no montara por los laterales en la parte de abajo lo que corresponde, lo que puede ser es lo que comentábamos un poco al principio, que esté entrando antes o tarde la hoja al marco, ¿de acuerdo? En ese caso la pieza de mando, que es la que se encarga de marcar cuándo la hoja va a entrar en el marco, es esta pieza que veis aquí, que va fijada por dos tornillos también que se pueden ajustar o aflojar con una llave Torx del 25. Por último, vamos a proceder a explicar cómo se haría para regular los carros en el caso de que la hoja no entrara totalmente paralela al marco. Me explico, cuando cerramos la hoja tiene que entrar totalmente simultáneamente la parte trasera con la parte delantera. No puede entrar antes por detrás o antes por delante, ¿sí? Si está entrando de esa manera, entonces hay que solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Pues en este caso la ventana está cerrando correctamente, pero si hiciera falta solucionar ese inconveniente, lo que tenemos que verificar es que la varilla que conecta los dos carros está mal posicionada. También con una llave de Torx de 25, con la misma llave regulamos tanto los dos, el cabeceo como la altura de los carros, y podemos también regular lo que es la distancia de conexión de los carros, ¿de acuerdo? Entonces, sería aflojando la varilla, pero que no lo haríamos con la hoja montada en el marco, ¿de acuerdo? La hoja habría que retirarla y comprobar que los carros están totalmente en posición cerrado, en paralelo, y apretarlos en esa posición al máximo, ¿vale? Y verificar que cuando entran y salen totalmente paralelos a la hoja, ¿de acuerdo? Teniendo claro los conceptos de los que hablamos antes, subir y bajar los carros en paralelo siempre, el cabeceo de los carros también, si lo que tocamos de un lado siempre lo tocamos del otro, eso es el ABC de la regulación de la paralela, ¿de acuerdo? Luego, si nos hiciera falta hacer que la hoja montara un poco más o menos por la parte de arriba, siempre jugando con el acristalamiento, con esto vamos a conseguir que la ventana paralela deslizante o silo paralela funcione perfectamente. Bueno, por último, pues vamos a volver a abrir la hoja, ¿sí? Aquí la ventana, al estar en la línea, está un poco inclinada, con lo cual cuesta un poco más abrirla, lógicamente. Y vamos a explicar, en el caso de que hiciera falta retirar la hoja para regular lo de los carros que habíamos comentado antes, la varilla de unión de los carros, pues por aquí arriba lo que tenemos es que retirar este embellecedor, que no solo es un embellecedor, sino también es un seguro. Y de aquí arriba veis, tenemos un tetón que antes era un tornillo que había que fijar y quitar para poder realizar esta operación, pero ahora sencillamente con el dedo podemos levantar esta pestaña y podemos retirar la guía superior. Una vez que la retiramos completamente, que ahora no lo voy a hacer porque esta operación es recomendable que la hagan entre dos personas, sobre todo por las dimensiones y el peso de la hoja, podemos quitar la hoja totalmente, ¿sí? Y en horizontal trabajar para verificar que la regulación de la varilla, que el largo de la varilla esté ajustado correctamente. Aprovechamos también para explicaros que la maniobra para quitar la hoja es sencillísima, a diferencia de cómo eran modelos anteriores. En este modelo nuevo, pues quitar y colocar la guía superior no requiere demasiado esfuerzo y la podemos volver a enhebrar, y al final no hay que apretar ningún tornillo, sencillamente levantamos el clip y verificamos que baje. Y una vez que baja, esta pieza que veis aquí, que es el embellecedor del extremo, lleva por dentro unas pestañas metálicas que hacen a la vez de seguro, para que no se pueda levantar y salirse la guía de su sitio, ¿de acuerdo? La colocamos y ya se queda acabada. Y con esto ya tenemos los conocimientos básicos para poder regular una ventana paralela deslizante o silo paralela.